Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 Minutos. Yo soy Diana Lora y como se está acabando este 2024, he preparado para ustedes en el día de hoy una edición especial con las principales informaciones a nivel internacional que han marcado este año. Todo aquello que conmocionó al mundo en 12 meses. Iniciamos con el mes de enero. Vamos a empezar por la ola de violencia en Ecuador, una ola de violencia que tenía ya varios años, provocada por las bandas del crimen organizado y el narcotráfico, pero que en enero fue particularmente sangrienta. Vamos a recordar los hechos. El presidente Daniel Noboa había declarado el estado de excepción por esa violencia. Había presos que habían secuestrado agentes penitenciarios. Algunos incluso de esos agentes penitenciarios secuestrados fueron grabados y ejecutados por los propios reos. Es ante estos hechos gravísimos que el presidente Noboa declara el estado de excepción y ordena al ejército neutralizar a las bandas armadas y restablecer el orden. Vamos a escuchar primero cómo lo dijo Noboa en ese momento. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Pero la situación se siguió agravando y esta fue la noticia que le dio la vuelta al mundo. Un grupo de encapuchados irrumpió durante una transmisión en vivo del Canal 10, conocido en Ecuador como TC, y secuestraron a sus empleados, generando una situación de rehenes que se prolongó por cerca de 2 horas mientras se transmitía en vivo. Uno de los presentadores fue obligado a punta de escopeta a hablar en cámara para pedirle a la policía que se fuera. En varios de sus mensajes, los pandilleros amenazaban al presidente Noboa. 2 horas después, la policía pudo retomar el control del edificio y apresó a 13 delincuentes. Noboa extendió y renovó varias veces este año el estado de excepción en Ecuador y de hecho los ecuatorianos han vivido casi todo el 2024 bajo estado de excepción. Pero este año también hay varias informaciones relacionadas con procesos electorales. De hecho, es el año en que más personas han votado en la historia en el mundo. Y en febrero tuvimos elecciones en El Salvador, donde Bukele arrasó. El presidente Nayib Bukele se convirtió en febrero en el primer presidente de El Salvador en reelegirse con una victoria aplastante en la que ganó con el 84,65% de los votos. El Tribunal Supremo Electoral tardó varios días en dar los resultados finales del escrutinio, lo que levantó quejas, denuncias e incertidumbre en El Salvador. Pero la misma noche de las elecciones, sin esperar un anuncio oficial, Bukele se autoproclamó como ganador de los comicios. Apareció en el balcón del Palacio Nacional para dirigirse a la multitud que se reunió ahí a celebrar su triunfo. Escuchemos a Bukele. Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con más del 85% de los votos. Sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados.
Y a propósito de elecciones, también en marzo otro gran país del mundo tuvo elecciones, me estoy refiriendo a Rusia, donde Putin logró reelegirse como presidente. El presidente Vladimir Putin obtuvo en las elecciones presidenciales de Rusia una aplastante victoria, consolidando su control en el poder. Aunque miles de opositores protestaron en los colegios electorales y Estados Unidos dijo que la votación no fue libre ni tampoco justa. Para Putin, un ex teniente coronel de la KGB que llegó al poder por primera vez en el 1999, el resultado pretende subrayar a Occidente que sus líderes tendrán que enfrentarse a una Rusia envalentonada, ya sea en guerra o en paz durante muchos años más. Los resultados de estas elecciones significan que Putin, que tiene 71 años, va a superar a Stalin como el líder con más años de servicio en Rusia en más de 200 años. Las elecciones obviamente no son libres ni justas, dado que el señor Putin ha encarcelado a opositores políticos y ha impedido que otros se presenten contra él, así lo dijo el presidente del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y vamos con otra noticia que marcó la agenda internacional: la irrupción en la embajada mexicana en Ecuador por parte de las fuerzas del orden. El 5 de abril, las Fuerzas Especiales de Ecuador allanaron la Embajada de México en Quito a fin de capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, generando una gran polémica en la comunidad internacional y la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno mexicano con Ecuador, así como también la repulsa de otros gobiernos de la región e incluso de la Organización de Estados Americanos. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, acusado de corrupción, se había refugiado meses atrás en la Embajada de México y apenas unas horas antes del operativo de allanamiento, México le había concedido el asilo a Glass y había solicitado su salida del país. Las imágenes de las fuerzas ecuatorianas entrando por la fuerza a la embajada ante la protesta enérgica del jefe de la delegación diplomática mexicana sorprendieron al mundo. Las edificaciones para fines diplomáticos están amparadas bajo la Convención de Viena y se supone que son inviolables, pero todo quedó captado en los videos de seguridad de la propia embajada. Después de esta operación, México rompió inmediatamente todos sus lazos diplomáticos con Ecuador y el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el hecho como una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. Gobiernos y organismos internacionales de toda la región también denunciaron esta redada. Por su lado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la operación en un comunicado, afirmando que esta tenía por objeto proteger la seguridad nacional y alegando que se trataba de un acto de lucha contra la corrupción. No podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados implicados en crímenes graves, dijo Noboa. El caso llegó hasta la Corte Internacional de Justicia, donde ambos países se acusaron de violaciones y solicitaron medidas cautelares. Y ahora seguimos en el mes de mayo, que estuvo marcado por los campamentos pro-Palestina en universidades de los Estados Unidos y el mundo. En el mes de mayo proliferaron campamentos pro-palestinos en los campus de las principales universidades de los Estados Unidos y luego en otros países. Los estudiantes pedían que sus universidades dieran a conocer y se desligaran de todo tipo de inversión relacionada con Israel y que además condenaran la guerra en Gaza, mientras que comunidades judías rechazaban las protestas por considerar que promovían el antisemitismo. Todo comenzó en la Universidad de Columbia en Nueva York, pero luego se sumaron campamentos de otras prestigiosas universidades estadounidenses como Harvard, Yale y Princeton. La policía arrestó a cientos de estudiantes en todo el país, así lo reportó en su momento La Voz de América. Vamos a recordar. Cientos de estudiantes y profesores se mantienen acampando en más de 30 universidades de todo el país que se unieron a la Universidad Neoyorquina de Columbia. Los estudiantes piden que las universidades se separen de las empresas que impulsan esfuerzos militares de Israel en Gaza. La policía ha arrestado a cientos de personas en todo el país. La administración Biden dijo que las consecuencias para los estudiantes la determinan las instituciones. Estas son instituciones, algunas de ellas son privadas, otras públicas, y depende de sus líderes, de las universidades y de las facultades tomar esa decisión. No vamos a intervenir en eso desde aquí. Vamos a continuar diciendo que todos los estadounidenses tienen derecho a protestar pacíficamente. Al mismo tiempo, tenemos que denunciar cualquier retórica de odio que escuchemos.
Las negociaciones de alto al fuego en Gaza parecen ganar fuerza, pero no está claro si estas conversaciones podrían apaciguar a los manifestantes. Mientras tanto, más personas llegan a apoyarlos. Me da un poco de esperanza, me da algo de esperanza de que los jóvenes son conscientes y fuertes y no van a ser silenciados. Policías con cascos y porras marcharon hacia el campus del norte de California la madrugada del martes y despejaron 2 edificios ocupados por manifestantes. 34 personas fueron arrestadas y en la Universidad de Yale, la policía rodeó el campamento con cinta de precaución y dijo que cualquier persona dentro del área estaría sujeta a arresto y suspensión si no salía. En la Universidad de Texas, en Austin, al menos 40 personas fueron arrestadas acusadas de allanamiento de morada y alteración del orden público. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Ahora las inundaciones en Brasil. Las inundaciones de Río Grande del Sur del 2024 ocurrieron a partir del 29 de abril hasta el 2 de mayo y afectaron el estado de Río Grande del Sur, provocando centenares de muertos, deslizamientos de tierra generalizados y el colapso de una presa. Al menos 478 municipios fueron afectados y casi 2,4 millones de personas fueron afectadas por estas inundaciones. Se considera la peor inundación del país en más de 80 años. La excesiva precipitación afectó a más del 60% del territorio del estado y hasta el 15 o 16 de mayo, 437 municipios todavía reportaban daños, registrándose un total de 149 muertos, 108 desaparecidos y más de 700 heridos. Y en este resumen informativo del 2024 vamos ahora a ver la principal información del mes de junio, que fue sin duda el debate entre el presidente Joe Biden y Donald Trump. El presidente Joe Biden y su predecesor, el candidato republicano Donald Trump, se enfrentaron en un esperado debate televisado que definitivamente marcó a partir de ahí el curso de la campaña electoral. El pobre desempeño del presidente levantó una ola de preocupación sobre su capacidad para dirigir a los Estados Unidos, no solamente por parte de los republicanos, sino por parte de su propio partido. Veamos un pedacito del debate. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Tras la debacle, el equipo de Biden informó que esa noche el presidente estaba pasando por un proceso gripal, pero es que Biden perdió importantes oportunidades para asestar golpes a Trump en temas que incluso debían ser fáciles para él, como los derechos reproductivos de las mujeres o la preservación de la democracia. A partir de ese momento, distintas figuras del Partido Demócrata, primero de manera soterrada y luego públicamente, empezaron a pedirle a Biden que se retirara de la contienda. Pero apenas 2 semanas después del debate ocurrió otro hecho que conmocionó la campaña a Estados Unidos y al mundo, y me estoy refiriendo al atentado contra Donald Trump. El 14 de julio, Donald Trump se encontraba en un meeting en la ciudad de Butler, en Pensilvania. Parecía un acto de campaña cualquiera, cuando de repente se escucharon disparos uno detrás del otro y el expresidente fue impactado en una oreja. Los agentes del servicio secreto se abalanzaron sobre Trump para protegerlo. Segundos después, un agente del servicio secreto abatió al atacante que se había apostado en el tejado de un edificio cercano. Trump, entonces, con la oreja y la cara ensangrentada, se puso de pie, levantó el puño en una pose desafiante hacia sus seguidores para hacerles saber que estaba bien antes de que los agentes lo sacaran del escenario y lo metieran a toda prisa en su todoterreno. Al menos 3 asistentes a este meeting recibieron disparos, uno de los cuales murió. Esto se convirtió en uno de los momentos más dramáticos de la historia moderna de los Estados Unidos. El atacante, un jovencito de 20 años, falló por milímetros, desatando un escrutinio sobre la labor del servicio secreto por las fallas de seguridad que permitieron que, en primer lugar, el tirador llegara hasta ese tejado donde tenía una visión para un tiro limpio sobre el expresidente.
El hecho provocó la dimisión de la jefa del servicio secreto, Kimberly Chittle, quien renunció a los 10 días del atentado, admitiendo que había sido el mayor fallo operativo de la agencia en décadas. Pero la campaña electoral en los Estados Unidos siguió muy caliente, y es que en el mismo mes de julio, apenas unos días después del atentado contra Donald Trump, Biden anunció que no buscaría la reelección y que le daba su apoyo a Kamala Harris, en una decisión que sacudió la política norteamericana, y tras una presión para que abandonara su candidatura, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que no buscaría la reelección, poniendo fin así a su campaña electoral para enfrentar a Donald Trump en noviembre, pero de inmediato señaló a la vicepresidenta Kamala Harris como la persona para sucederlo. Él escribió un comunicado que decía así: compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en el 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta, y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Trump. La decisión fue anunciada un domingo, y en cuestión de una semana los líderes más importantes del partido ya se habían pronunciado, valorando que el presidente decidiera retirarse de la contienda y dando su apoyo a Kamala Harris, como fue el caso de Nancy Pelosi, de los Obamas, de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, pero también de los gobernadores y senadores que se veían como una posible competencia por la candidatura demócrata. Ciertamente el mes de julio estuvo cargadísimo de informaciones, así que vamos a hacer ahora una brevísima pausa, y al regreso vamos con los temas, las informaciones, los hechos que marcaron el mundo en los últimos 6 meses de este año. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Estamos de regreso en esta edición especial con las informaciones que marcaron la agenda noticiosa este 2024, y vamos a dar un vistazo ahora a las principales informaciones de los últimos 6 meses del año, y vámonos al 28 de julio, día en que estaban marcadas las elecciones en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó ese mismo día a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales, en medio de denuncias de fraude y protestas en las principales regiones del país. Según el Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro había obtenido el 51,2% y había atribuido al candidato opositor Edmundo González Urrutia el 44,2% de los votos, con una participación de casi el 60% del electorado. En el mismo acto donde Maduro recibió el acta de proclamación de su victoria, al día siguiente, ahí denunció un intento de golpe de Estado. Escuchemos a Maduro. Con humildad de obrero, de hombre de a pie, y digo, soy Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad 5892464, y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Mientras tanto, la oposición denunció desde el mismo día que el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral era falso y que no se correspondía con la realidad que se vivió en las urnas. Tanto la líder opositora María Corina Machado como el candidato presidencial Edmundo González aseguraron que no descansarían hasta que la voluntad del pueblo fuera respetada, y iniciaron de inmediato un proceso de recopilar las actas electorales para demostrar el triunfo de Edmundo González. Vamos a escuchar cómo lo dijo en ese momento María Corina Machado. Y entonces comenzamos a recibir denuncias que fueron debidamente reportadas por aquí está María Beatriz,
en el sentido de que estaban sacando a nuestros testigos de cientos de mesas, y que habían cientos de mesas que ya habían cerrado, pero que no querían imprimir el acta ni transmitir. Esa fue la señal clara. Si tú cierras una mesa y no imprimes el acta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En cuántas mesas ocurrió eso? Cientos de mesas. Nicolás Maduro acusó de actos terroristas, estas cosas que ocurrieron con el tema de la elección. Miren, déjame decir una cosa. Mano ganada no se tranca. Los principales interesados en que llegaran todas las actas somos nosotros. ¿Por qué crees tú que pararon la transmisión? ¿Por qué creen ustedes que pararon la transmisión? Todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo sabe lo que pasó. Ahora nos corresponde a todos defender la verdad. Los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. En los días posteriores, Maduro llevó el caso al Tribunal Supremo, controlado por el mismo chavismo, que convalidó los resultados, y volveremos a hablar más adelante sobre Venezuela. Definitivamente, la campaña electoral en los Estados Unidos marcó estos meses de agosto, septiembre y octubre en la agenda noticiosa. Y en septiembre hubo un hecho sumamente importante: el debate entre Donald Trump y Kamala Harris, muy distinto a lo que ocurrió con el debate de Biden. Aquí Trump no lo tuvo tan fácil, y de hecho salieron momentos en esa noche, en ese debate, que luego se convertirían en virales, como por ejemplo este. Lo que le han hecho a este país, permitiendo que millones y millones de personas entren a nuestro país. Y miren lo que ha pasado en tantos pueblos a lo largo de Estados Unidos. Muchas de estas comunidades no quieren hablar del asunto porque les avergüenza. En Springfield se están comiendo los perros. La gente que está llegando se están comiendo los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que viven allí. Las autoridades de Springfield han dicho que no hay ninguna evidencia de que eso haya sucedido. Vicepresidente, ¿qué tiene que decir sobre lo que acaba de escuchar? Lo que estás diciendo es extremo. Esta es una de las razones por las cuales en estas elecciones yo tengo el apoyo de 200 republicanos que trabajaron de manera formal con Bush, Mitt Romney y John McCain. Sin duda, este fue un momento que dio mucho de qué hablar. Las encuestas realizadas por los grandes medios de comunicación después de este debate dieron como ganadora a Kamala Harris, y posteriormente la misma campaña de Trump decidió que su candidato no iba a participar en otro debate presidencial. A partir de este momento, prácticamente todos los días salían encuestas de intención de voto que daban a ambos candidatos muy cercanos en un empate técnico o cabeza con cabeza, pero ya veremos cómo esto luego fue distinto al resultado final. Pero siguiendo en el mes de septiembre, también fue el mes en que Israel empezó a bombardear el Líbano. A finales de septiembre, el conflicto en Oriente Medio se agravó, pues además de la guerra en Gaza, se sumó el Líbano. El conflicto entre Israel y Hezbollah, que se había mantenido limitado a la frontera sur con el Líbano, pasó a las grandes ciudades, con Israel bombardeando ciudades como Beirut y distintos objetivos, bajo el argumento de que lo hacían para neutralizar al grupo terrorista Hezbollah. Cientos de miles de libaneses se vieron desplazados de sus hogares por estos bombardeos. Vamos a escuchar cómo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advertía al mundo sobre lo que podía pasar si el Líbano se convertía en otra Gaza. Meanwhile, Gaza is a non-stop nightmare. Gaza es una pesadilla permanente que amenaza con arrastrar a toda la región al caos. Empezando por el Líbano, todos deberíamos estar alarmados por esta escalada.
El Líbano está al borde del abismo. El pueblo libanés, el pueblo israelí y los pueblos del mundo no pueden permitir que el Líbano se convierta en otra Gaza. Tras casi 2 meses de bombardeos, el 27 de noviembre, Israel y el Líbano llegaron a un acuerdo de alto al fuego. Otro hecho también importante fue el huracán Helene, que dejó más de 200 muertos en los Estados Unidos. El 24 de septiembre, el poderoso huracán Helene tocó tierra en los Estados Unidos, provocando 242 fallecimientos para convertirse en el huracán más letal en tocar suelo continental estadounidense desde Katrina en el 2005. Carolina del Norte fue el estado más afectado, seguido por Carolina del Sur, Georgia, Florida, Tennessee y Virginia. El huracán Helene tocó tierra un jueves por la noche como una tormenta de categoría 4 en la región del Big Bend, en Florida, con vientos de 225 kilómetros por hora. Pero apenas 3 semanas después, la Florida volvió a ser azotada por otro huracán, en este caso el huracán Milton. Al menos 5 muertos y más de 3 millones de personas sin electricidad fue parte del saldo del paso del huracán Milton por la Florida. El gobernador Ron DeSantis dio una de las actualizaciones tras el paso del huracán, diciendo que este provocó la mayor cantidad de tornados que ellos tengan conciencia que se haya registrado alguna vez. La administración Biden también afrontó cuestionamientos sobre el manejo de la ayuda, sobre todo después del huracán Helene. Y vamos ahora con el mes de octubre, que empezó el mismo día primero con una importantísima información: la asunción de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. La ex alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tomó posesión el martes 1 de octubre como la primera mujer presidenta de la nación mexicana, después de asegurarse una victoria arrolladora en las urnas que aseguró la continuidad en el poder del gobernante partido Morena. Este es el momento histórico en que Claudia Sheinbaum jura como presidenta de México. Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República. Claudia Sheinbaum se refirió en su discurso de toma de posesión, por supuesto, al hecho histórico de convertirse en la primera mujer en gobernar su país en medio de los vítores dentro del hemiciclo de la Asamblea que coreaban presidenta, presidenta. De México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo, llegamos porque no llegó sola, llegamos todas. Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas las demás. A las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. A las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad
de que algún día, no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. Y seguimos ahora con noviembre, mes en el que estaban pautadas las elecciones de los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre ese triunfo arrollador de Donald Trump. En una remontada histórica, Donald Trump se convirtió el 5 de noviembre en el presidente electo de los Estados Unidos por segunda vez, derrotando a Kamala Harris, incluso en estados que se consideraban demócratas. Ahora, el expresidente le está prometiendo a los americanos una era dorada. Así lo dijo en su discurso de victoria. A cada ciudadano yo lucharé por ti, por tu familia y por tu futuro. Lucharé por ti todos los días con cada aliento en mi cuerpo. No descansaré hasta que tengamos la América segura y próspera que nuestros hijos merecen. Esta será verdaderamente una era dorada para América. Eso es lo que vamos a hacer. Esta es una victoria magnífica para el pueblo americano que nos permitirá hacer a América grande otra vez. Donald Trump no solamente consiguió holgadamente los votos electorales imponiéndose en los estados clave de Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Wisconsin, sino que también ganó el voto popular por más de 5 millones. En cuanto al poder legislativo, los republicanos aseguraron el control del Senado y también de la Cámara de Representantes, lo que significa que Trump va a gobernar con un Congreso completamente a su favor. Por eso, Trump la ha llamado como la mayor victoria que haya tenido un movimiento político en su país. Vamos ahora a recordar cómo Kamala Harris reconoció la derrota al día siguiente. Debemos aceptar los resultados de esta elección. Más temprano, hoy, hablé con el presidente Donald Trump y lo felicité por su victoria. Y también le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que nos comprometemos a una transferencia pacífica del poder. Lo que Trump no hizo cuando perdió en el año 2020. En los días posteriores, Biden recibió a Trump en la Casa Blanca y allí también garantizaron la transición pacífica y ordenada del poder que debe darse el próximo 20 de enero. Y vamos ahora con el mes de diciembre, donde también hubo hechos impactantes. Vamos a empezar por el asesinato del director de United Health. El 4 de diciembre, la ciudad de Nueva York se vio conmocionada por el asesinato en plena calle del director de United Health, una de las principales aseguradoras de salud. Me estoy refiriendo a Brian Thompson. En los videos de cámaras de seguridad quedó captado cómo un hombre se acerca al CEO y le dispara a poca distancia. De inmediato se cernió una búsqueda del tirador que parecía lograr evadir a las autoridades, pero luego fue detenido e identificado como Luigi Mangione. Mangione fue arrestado en Altoona, en Pensilvania, después de que un empleado de un McDonald's lo reconoció y llamó a las autoridades. Cuando lo detuvieron, estaba en posesión de una pistola fabricada en una impresora 3D que coincidía con el arma homicida. Mangione llevaba un documento escrito a mano en el que expresaba su enojo hacia lo que él describía como aseguradoras de salud parasitarias y desdén por la avaricia y el poder corporativo. Además, escribió que Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo y que las ganancias de las grandes corporaciones siguen aumentando mientras que nuestra esperanza de vida no lo hace, dice ese documento. Lo más particular de este caso es que a pesar de haber cometido un crimen horrendo, Mangione desató una ola de apoyo en las redes sociales que se llenaron de testimonios de personas narrando sus propias experiencias con las aseguradoras de salud. Las autoridades se vieron incluso obligadas a reforzar la seguridad de los principales ejecutivos de compañías similares. Mangione fue acusado por el asesinato de Thompson y ahora está pendiente de juicio. Pero también este mes de diciembre cayó un régimen. Me estoy refiriendo al colapso del régimen de Bashar Assad en Siria, que marca la culminación de una rebelión de casi 14 años y un momento clave en una guerra civil que mató a cientos de miles de personas y desplazó a la mitad de su población, así como atrajo a potencias extranjeras.
El debilitamiento de Hezbollah en el Líbano tuvo mucho que ver con la caída de Assad. Hezbollah era un gran aliado del régimen que ayudaba a mantener el control en varias zonas del país, pero a raíz del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, se desencadenó una serie de combates entre Israel y Hezbollah en el Líbano, lo que acabó reduciendo la presencia del grupo en Siria y debilitando fatalmente a Assad. Los rebeldes aprovecharon que Hezbollah quedó diezmado tras los bombardeos en el Líbano y lanzaron un nuevo asalto sobre la ciudad de Alepo. Con los aliados de Assad concentrados en otras zonas, su ejército colapsó rápidamente. 8 días después de la caída de Alepo, los rebeldes ya habían tomado la mayoría de las ciudades más importantes de Siria y entraron en Damasco, obligando a Assad a huir del país y buscar refugio en Rusia. La gente celebró en las calles la caída del sanguinario régimen que controló Siria desde el 1971. La expulsión de Assad se ha visto también como un golpe para Putin, que concentrado en su guerra con Ucrania, no acudió en ayuda de su aliado en Siria. Ahora el líder de los rebeldes que derrocaron al régimen, Abu Mohammad al-Julani, es la persona que se perfila como el nuevo dirigente de Siria. Hasta aquí nuestro resumen informativo de las principales noticias que marcaron el 2024 a nivel internacional. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más.